Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Cultura Científica de primero de bachillerato. Vamos a continuar con el repaso del tema 4 sobre la medicina, la salud, técnica de diagnóstico. Y habíamos visto hasta ahora pues, un repaso de lo que era la historia de la medicina, en qué consistía la cirugía, sus tipos, algunas prácticas asociadas con la cirugía, como son y la antisepsia y la anestesia. Bien. Bueno, pues hoy vamos a ver qué es la salud, qué factores intervienen en el mantenimiento y el deterioro de la salud y las técnicas de diagnóstico. Entonces, bueno, según la OMS, la salud se puede definir como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades. Entonces ya veis que es mucho más una definición bastante amplia en la que, bueno, pues no solamente el tener o no enfermedades o la ausencia de enfermedades es un signo de salud, sino que la salud también englobaría, pues eso, un entorno social adecuado, el estar integrado dentro de la sociedad, ser aceptado, y luego englobaría las enfermedades mentales, obviamente. Bueno, pues esta concepción de salud ha sido criticada, ¿verdad? Mm, por algunos autores porque este completo bienestar que subraya la definición pues es un término muy demasiado idealista, es muy utópico, ¿verdad? Porque ¿quién realmente tiene un completo bienestar? No a todos nos pasan pequeñas cosas. Por lo tanto, nadie estaría completamente sano. Entonces, autores, como ya digo, algunos de ellos, Milton Terris, han cambiado esta idea de completo, ¿verdad? De completo bienestar, y lo que hacen es sustituirlo por máxima capacidad de funcionamiento. Eso nos dice el libro en la página 128. Bueno, según esta idea, el, la enfermedad y la salud, ¿no? Como términos opuestos, pues sería un gradiente, ¿no? Sería un gradiente en el cual, bueno, pues el concepto de máxima capacidad de funcionamiento, si nuestro cuerpo funciona perfectamente, sería la salud óptima, ¿no? Todos los órganos, todas nuestras funciones, nuestro equilibrio mental, nuestra integración en la sociedad o nuestros, ¿no? Aceptación social, etcétera. Todos estos factores que son importantes para mantener la salud, bueno, pues esto sería la salud óptima, con máxima capacidad de funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que podemos tener pequeños achaques, pequeños problemas, tanto de salud mental, física, etcétera, que van mermando nuestra salud, ¿no? Entonces, no es o estás completamente sano o estás enfermo, sino que digamos que hay una pérdida progresiva de salud o puede experimentarse una pérdida progresiva de salud, mm, pues teniendo eso, pues pequeños achaques, dolores, etcétera, pero que la funcionalidad del organismo en general todavía se conserva. Hay una zona neutra donde ya hay demasiados problemas de salud, hay demasiadas enfermedades, demasiados trastornos, el cuerpo no funciona como debería y, y por último, bueno, pues ya sería esto perdiendo esta capacidad de funcionamiento hasta el último extremo que sería la muerte cuando cuando ya no funcionan, ¿no? Órganos vitales. Entonces, bueno, pues como veis, se puede ir, hay una tendencia, nunca se está en la salud óptima o raras veces, siempre pasa alguna pequeña cosa, pero digamos que el estado de buena salud, de salud positiva, estaría en torno a este lado del eje y conforme vamos teniendo enfermedades cada vez más graves, pues entonces cuando la salud se va deteriorando hasta, bueno, pues eso, el último extremo. Por lo tanto, es algo menos utópico y más realista. Sin más, ¿de qué depende entonces nuestra salud? Esto es algo que ya habéis estudiado en tercero de la ESO, por ejemplo, y que todos conocéis, ¿no? Nuestra salud depende de varios pilares, de varios ejes importantes. Uno es del entorno, otro es nuestro estilo de vida, el otro es nuestra biología
y otro es el sistema sanitario. Entonces, dependiendo de estos factores, el mantenimiento o no de nuestra salud pues va a ser influido, ¿no?, por estos factores. En cuanto al medio ambiente, ¿qué cosas podríamos englobar, qué factores podríamos englobar dentro del medio ambiente que afectan a nuestra salud? Bueno, los elementos biológicos. Estos elementos biológicos pueden ser microorganismos patógenos que producen enfermedades, ya sean hongos, protozoos, bacterias, virus, que producen enfermedades. También tenemos elementos biológicos como otros organismos que no son microscópicos, pero que pueden producirnos enfermedades. Por ejemplo, un perro puede mordernos, ¿verdad?, y producirnos una lesión, o una serpiente venenosa nos puede picar, ¿verdad?, y producirnos también una enfermedad, o una araña, una seta venenosa. Hay muchos organismos macroscópicos que pueden producirnos enfermedades y afectar negativamente a nuestra salud. Más cosas del entorno. Bueno, pues los elementos químicos, ya sean sustancias químicas venenosas o tóxicas disueltas en el agua, como elementos químicos que pueden estar disueltos en el aire, como la polución o la contaminación. Entonces, la calidad del agua que se bebe, por ejemplo, si tiene sustancias tóxicas porque ha habido vertidos incontrolados, etcétera, pues esto puede hacer que este agua pues realmente sea venenosa, y deteriore y produzca enfermedades. La presencia de estas sustancias, bueno, pues se puede acumular en el organismo, y aunque no nos produzca un daño directo, pero su acumulación sí que puede acabar por tener o producirnos enfermedades a largo plazo. Y luego la contaminación. La contaminación, pues hay muchos tipos de contaminación. Algunos, pues simplemente de gases tóxicos emitidos a la atmósfera y que se pueden ser respirados por los humanos y que nos producen enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio. Más elementos físicos, como radiaciones y ruidos. Bueno, habría mucho que hablar, ¿no?, de la radiación, de la radiación electromagnética, del espectro de radiación electromagnética. Dependiendo de la longitud de onda, pues puede haber ondas más intensas y menos intensas, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos desde las ondas de radio, que recorren todo el planeta y que mm, penetran poco en la materia y son bastante inocuas, por así decirlo, ¿no? Las emisoras de radio que transmiten, bueno, pues es una radiación muy débil, por así decirlo, y no nos produce enfermedades. Pero conforme esta longitud de onda se hace más corta, puede llegar a ser elementos, pues radiaciones muy penetrantes que pueden dañar a los organismos, como son, por ejemplo, pues eso, sobre todo el espectro a partir del ultravioleta, ¿no? El ultravioleta ya sabemos que es dañino porque es letal para la vida, produce cáncer de piel si se acumula. Entonces, bueno, pues eso sería una radiación que está presente, que tenemos que lidiar, que convivir con ella, ¿verdad? Pues protegiéndonos de esta radiación, etcétera. Luego tendríamos ya las radiaciones, como pone aquí en el ejemplo, por distinguirlas, las radiaciones ya todavía más penetrantes, que son las radiaciones nucleares, ¿no?, la radiactividad. Entonces, desde los rayos X, que sabemos que ya veremos que es un método de diagnóstico, pero que son perjudiciales, pues hasta ya la radiación beta, alfa, beta, gamma, etcétera, ¿no? Cada vez mucho más perjudiciales. Y que están relacionados precisamente pues con residuos nucleares, centrales nucleares, armas atómicas, etcétera. Otro tipo de radiación, ¿por qué no?, es el calor, ¿no? El calor es una radiación que se suele propagar, ¿verdad?, pues sobre todo en el espectro infrarrojo, y la ausencia, la presencia o la ausencia de este calor, ¿no?, pues es importante, porque nuestro organismo necesita vivir, ¿no?, necesita para vivir una temperatura determinada. Es decir, nuestro cuerpo se mantiene
a unos, pues eso, en torno a los 37 grados, 36, 37 grados, que es una temperatura óptima para que las enzimas de nuestro cuerpo funcionen, etcétera. Por lo tanto, y además somos de sangre caliente. Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de regular de alguna manera nuestra temperatura corporal quemando calorías y además, cuando esto no puede conseguirse, porque esto tiene un límite, pues buscamos otros métodos como huir de las temperaturas extremas, refugiándonos, poniéndonos ropa, etcétera. Bueno, si hay demasiado calor, pues puede darnos un golpe de calor, como bien sabéis que en verano la gente que hace deporte al mediodía, cuando hay ola de calor de más de 40 grados, pues hay gente que fallece por esto. Incluso ya un caso extremo sería el sufrir quemaduras, ¿no? Pues en un incendio el exceso de calor. Pero luego la ausencia de calor, el frío, ¿no? Que como lo entendemos, pues también puede ser perjudicial. Como, bueno, pues personas que mueren congeladas, pues porque han subido a, ¿verdad?, altas montañas y se han quedado perdidos por la montaña, mucho frío, o personas que se pierden en el mar, ¿no? Y que al estar rodeados de agua a baja temperatura mucho tiempo, pues su cuerpo pues deja de funcionar y pueden morir por hipotermia, ¿verdad? Por bajas temperaturas. Luego además, pues el frío pues muchas veces se relaciona con enfermedades pues tipo catarros, resfriados, que realmente pues lo que harán es que este frío hace que nuestro cuerpo de alguna manera baje sus defensas, ¿no? Pierda efectividad sus defensas y estemos más expuestos pues a infecciones pues bacterianas, víricas. Bueno, luego tendríamos los ruidos. Los ruidos también es un tipo de elemento físico, ¿no? Que también se propaga por ondas mecánicas, y que están muy asociados pues, a trastornos de pues, tanto dolores de cabeza, falta de sueño, estrés, etcétera. Y todo esto perjudica a nuestra salud, afecta negativamente a nuestra salud. Y otros tipos, bueno, pues el vivir en un medio agresivo, violento, estrés, etcétera, eso hace que nuestra salud mental, incluso física, pues pueda ir mermándose. El estilo de vida. Bueno, el medio ambiente, pues muchas veces se puede mejorar, ¿no? O se puede si uno está en una ciudad muy ruidosa, pues se puede cambiar de ciudad, ¿no? Podríamos decir. O si uno tiene mucho frío, pues se puede comprar ropa, ir a sitios más calientes. Si se puede luchar para que las empresas no viertan vertidos y que la administración procure agua de calidad para todo el mundo. Pero el poder de influencia que tenemos en este tipo de decisiones no es directa, depende de muchas otras cosas y muchas veces estas cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Incluso si tu trabajo es muy estresante, tu jefe te está machacando y vives en un entorno muy agresivo, o pues uno muchas veces no puede cambiar de trabajo, así como así, porque la cosa no está fácil. Entonces, digamos que el medio ambiente sí es un factor que puede regularse de alguna manera, pero no siempre se tienen los medios materiales para modificarlo o para cambiar de medio ambiente. Sin embargo, algo que sí que podemos cambiar o que sí que podemos controlar y que afecta de manera crucial a nuestra salud es nuestro estilo de vida. Es el adoptar una serie de hábitos saludables que favorecen tanto a corto como a largo plazo nuestra salud. Y lo contrario, el no tener estos hábitos, el no cumplirlos, por así decirlo, pues perjudica, quizás no inmediatamente, pero sus efectos nocivos se pueden apreciar a lo largo de los años, ¿no? Pasado un tiempo. Bueno, pues estos hábitos saludables son la alimentación, el tener una dieta adecuada. En tercero de la ESO ya habéis visto lo que es la dieta y no voy a entrar ahora en explicar qué es una dieta adecuada. ¿Vale? Hay que tomar la cantidad suficiente y no más, sino la necesaria de calorías y la cantidad también adecuada de nutrientes, eh, tanto biomoléculas, ¿no? Como elementos secundarios y trazas, ¿no?
Bueno, y luego tenemos el ejercicio físico, por supuesto, mantener una actividad física también no excesiva, pero algo hay que hacer, ¿no? Se recomienda como 1 hora de ejercicio físico diario. Esto también va a depender de la edad, el tipo de ejercicio que se recomienda, pero bueno, tampoco voy a entrar en ello. Todo el mundo tiene claro qué es el ejercicio físico y lo beneficioso que puede llegar a ser. La higiene, por supuesto. La higiene, quizás ahora en nuestra sociedad, pues la higiene no suele ser un problema. Quizás, pues bueno, en otros lugares donde el acceso al agua es más restringido, pues entonces ahí sí que puede ser un problema. Aquí se sobreentiende que la higiene se mantiene, ¿no? O debería, y el descanso. El descanso sí que a veces no se cumple en esta sociedad. Muchas veces nos acostamos muy tarde viendo las redes sociales, viendo la serie que nos gusta en la televisión y nos tenemos que levantar muy pronto para trabajar. Entonces las horas de descanso no son las suficientes y además no son de calidad porque hay que dormir por la noche, que parece ser que es cuando más descansa el cuerpo y es el momento en el que el cuerpo utiliza la energía acumulada para pues crecer, recuperar pues, los músculos que hayan sido dañados por el ejercicio físico. El descanso es fundamental, tanto para la salud mental como física. Bueno, pues estos serían los hábitos saludables y mantenerlos depende de decisiones, pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Voy a acostarme un poco antes, voy a dormir mis horas, ¿no? Voy a evitar esta comida que tiene demasiadas grasas y demasiado azúcar y voy a tomar estos alimentos que sin embargo pues son más ricos en vitaminas y minerales y en proteínas, por decir algo, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones hacen que a largo plazo nuestra salud se conserve. Sin embargo, haz lo contrario, el tener una alimentación poco adecuada, el sedentarismo y no hacer ejercicio físico, el tener una higiene poco adecuada, pues todo esto hace que se merme nuestra salud y seamos más propensos a tener enfermedades. Y por supuesto, hay hábitos que son perjudiciales, como el consumo de sustancias tóxicas, que todos sabemos cuál es, alcohol, tabaco, otras drogas en general. Bueno, pues producen un daño a nuestro organismo y merma nuestra salud. Un factor que no se puede cambiar es nuestra biología. Entonces, ¿qué factores? Bueno, consistirían en los factores hereditarios y de la edad que hacen que nuestra salud pues, pueda deteriorarse. Como por ejemplo, bueno, o beneficiarse si nuestra genética, por así decirlo, pues hace que tengamos una constitución más fuerte, con un sistema inmunitario pues más activo o más eficaz. Entonces, bueno, hay una serie aparte de la constitución, ¿no? Tendríamos también una herencia genética, una propensión a tener determinadas enfermedades o incluso enfermedades genéticas hereditarias. Por ejemplo, el daltonismo, que seguro que lo habéis estudiado en genética. Y por supuesto, luego estaría la edad. El paso de la edad produce un deterioro en nuestro organismo al cual se asocian determinadas enfermedades. El ejemplo que os pone aquí la diapositiva, la osteoporosis, bueno, pues una enfermedad que está bastante ligada con la edad, pero también podría ser enfermedades degenerativas como pueda ser el Alzheimer. Otro factor importante es el del sistema sanitario. Bien, entonces la existencia de un sistema sanitario es fundamental a la hora de mantener la salud. ¿Y cuáles son las patas o cuáles son algunos puntos importantes que aporta el sistema sanitario a este mantenimiento de la salud? Bueno, pues la prevención y el diagnóstico. El hecho de que cuando nos sintamos mal, tengamos algún tipo de síntoma, podamos acudir al médico y este nos dé un diagnóstico eficaz y un tratamiento adecuado. Y además, no solo eso, sino que hay un sistema de prevención de enfermedades.
tanto pues mediante vacunaciones, mediante campañas publicitarias que nos previenen de los riesgos de determinados hábitos o esto hace que la población, la educación secundaria, ¿no? La educación de los colegios y los institutos, esto hace que al estar en una sociedad informada, pues pueda tomar decisiones más saludables, ¿no? Adquirir hábitos de vida saludables, el hacerse revisiones periódicas, chequeos médicos para prevenir o diagnosticar rápidamente, tempranamente determinados problemas. Luego el acceso a los tratamientos. Los medicamentos muchas veces, como ya hemos estudiado, pues llevan un proceso de fabricación, de desarrollo, que hace que los medicamentos sean costosos económicamente. Y el hecho de tener un sistema sanitario con una red de farmacias, con determinados medicamentos subvencionados, que no escasee el stock, ¿no? Que no nos quedemos sin medicamentos, que siempre haya una reposición y que sean accesibles para la gente, pues esto, por supuesto, influye en nuestra salud. Una persona enferma que no puede acceder a los medicamentos, bien porque no los encuentra, no hay farmacias cercanas, o existe el medicamento pero no puede pagarlos directamente, pues eso perjudica su salud. Y luego tendríamos, bueno, pues la hospitalización, el hecho de tener hospitales con personal médico cualificado, condiciones adecuadas, pues puede salvar muchas vidas o puede mejorar la salud de las personas, obviamente. Y luego, bueno, pues otro factor sería la dependencia, ¿no? Muchas personas, por su edad, por determinadas enfermedades, etcétera, necesitan la ayuda o determinados cuidados médicos y, eh, y aunque estos cuidados muchas veces no curan la enfermedad, pero mejora la calidad de vida de estas personas. Entonces, bueno, este sistema sanitario, pues pues no lo podemos controlar directamente, individualmente cada uno de nosotros, pero sí que podemos influir o preocuparnos porque se mantenga tomar decisiones, ¿no? De cara a mantener un sistema sanitario de calidad. Bueno, la enfermedad ya hemos dicho un poco lo que es, sería cuando alguna parte del organismo se altera o deja de funcionar correctamente. Y vamos a distinguir síntomas y signos. Esto es importante. ¿Qué es un síntoma? Bueno, pues un síntoma serían aquellos evidencias, ¿no? Aquellas consecuencias de una enfermedad que solamente siente el paciente. Solamente son percibidas por el paciente y no se pueden detectar desde el exterior. Por ejemplo, el cansancio, el dolor de cabeza, los dolores en general, los picores. Esto no lo puede ver el médico desde fuera, sino que es una experiencia subjetiva del paciente. Sin embargo, los signos de la enfermedad son aquellas trastornos, consecuencias o manifestaciones de la enfermedad que sí que pueden ser visibles desde el exterior, detectables mediante algún tipo de técnica, ¿no? Y que, es decir, que pueden ser eso, detectables desde el exterior por un médico, ¿no? Por alguien que entienda de medicina. Algunos signos de enfermedad pues pueden ser las pústulas de la varicela, la cara hinchada de las paperas, un hematoma, la fiebre. La fiebre puede ser un signo porque puede ser un síntoma porque lo siente el paciente, pero como puede ser detectado desde el exterior, es un signo. Lo podemos detectar relativamente tocando simplemente la frente, ¿no? O con precisión mediante un instrumento que es el termómetro. Bueno, hay una serie de fases para diagnosticar las enfermedades. Bueno, pues desde la entrevista clínica, donde se recogen todos los datos útiles que provee el paciente, ¿no? Es importante para saber detectar precisamente los síntomas de la enfermedad. La exploración física, pues desde el tacto, ¿no? Fonendoscopio. Esto permite al médico detectar signos de la enfermedad. A veces, si estos signos y estos síntomas no permiten el diagnóstico, entonces hay que utilizar otra serie de técnicas complementarias que nos van a permitir detectar más signos y obtener datos que nos permitan diagnosticar perfectamente la enfermedad, ¿no? Determinar qué enfermedad padece el paciente, como pueden ser una radiografía o un TAC o un análisis de sangre.
y la elaboración de una historia clínica donde se recogen los datos clínicos del paciente, toda su evolución. Es decir, qué enfermedades ha pasado, la evolución de las propias enfermedades, la respuesta a los tratamientos, también los antecedentes familiares, porque muchas enfermedades o la predisposición a tener determinadas enfermedades pues puede ser heredable y por lo tanto esa información de antecedentes familiares pues es importante, ¿no? Y esto por supuesto es confidencial. Vale, los signos. Vamos a ir viendo cuáles son las pruebas diagnósticas, ¿no? Estas técnicas diagnósticas, ya hemos dicho que la exploración clínica, el análisis clínico, pues análisis de sangre, de orina, de heces, etcétera. Y luego hay otro tipo de técnicas que vamos a ir viendo a continuación. Estas técnicas de diagnóstico pues pueden ser clasificadas de muchas maneras. En el libro nos lo clasifican como, la página 124, como técnicas de registro de la actividad eléctrica. Y dentro de estas técnicas se encuentran varias, como son el electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica de la musculatura del corazón. Nos ponen unos electrodos, ¿no?, con ventosas en el pecho y permite recoger la actividad eléctrica de la musculatura del corazón. Luego tenemos el electroencefalograma, que registra la actividad eléctrica de las neuronas del cerebro. Y el electromiograma registra la actividad eléctrica de músculos y fibras nerviosas. Esto ya os digo que muchas veces se ponen como unos electrodos en forma de alfileres que se introducen en los músculos y permite ver esa relación que existe entre los nervios y la contracción muscular para saber si hay algún problema, pues esto, en el sistema nervioso, en alguno de los nervios. Otro tipo de técnica de registro de la actividad eléctrica sería la prueba de esfuerzo o la ergometría, que ya conocéis todos pues estas imágenes de los deportistas, en la que se estudia o se puede detectar alteraciones cardiovasculares que solamente se muestran, se evidencian cuando se está realizando una actividad física y que en reposo, sin embargo, no pasan desapercibidas. Entonces, bueno, pues sobre todo eso, para este tipo de afecciones que pueden afectar a deportistas, los deportistas de élite o los que se toman muy en serio determinados deportes como el atletismo, pues es importante que se hagan una prueba de esfuerzo. Más, tenemos luego, por seguir el orden del libro, técnicas de diagnóstico por imagen. Aquí tendríamos varias de ellas. La ecografía es la primera de la que nos habla el libro. Lo que se utilizan son ultrasonidos. Es como un sistema de radar o de sonar. Se utilizan ultrasonidos que recogen los ecos por un aparato, y esto nos permite obtener imágenes del interior del cuerpo sin necesidad pues de abrirlo, de hacer una operación. Es inocua y por lo tanto es muy utilizado en el caso de, bueno, pues controlar el desarrollo del feto en embarazadas, porque ya os digo que no tiene efectos adversos. El siguiente del que nos habla es la endoscopia. La endoscopia consistiría en la introducción de una cámara por alguno de los orificios naturales del cuerpo, pues para estudiar estos órganos internos. Y la endoscopia pues es una técnica que se ha ido perfeccionando mucho y que nos permite tener una imagen en directo del interior del organismo. Eso sería la endoscopia. Bien, más estudios radiológicos, que también pues otras veces se dicen diagnósticos por imágenes, pero ya no utilizan la luz, por así decirlo, sino que ya utilizan otro tipo de radiaciones, como pueden ser las radiografías por rayos X, que son muy utilizadas, son muy comunes pues a la hora de detectar roturas de huesos, principalmente. La radiografía, los rayos X penetran a través de los tejidos blandos y chocan con una placa fotográfica que hay detrás, marcándola con un color oscuro. Sin embargo, en las partes duras, como son los huesos, estos rayos X no pueden atravesarlos y por lo tanto no manchan la película fotográfica que hay detrás. Por eso tenemos esta imagen en negativo,
o donde las zonas claras son las más densas. El problema es que las radiografías, aunque son eficaces, rápidas, poco costosas, pero son perjudiciales. Por lo tanto, hay que utilizarlas cuando es necesario. No se puede abusar de los rayos X. Y por supuesto, por ejemplo, mujeres embarazadas no pueden someterse a este tipo de pruebas, porque podrían producir malformaciones congénitas en los hijos. Siguiente técnica sería el TAC. El TAC es la tomografía axial computerizada y o también se le conoce comúnmente como escáner. Entonces, lo que consiste es en realizar múltiples radiografías con rayos X y que pues normalmente está como una especie de tubo donde se realizan estas múltiples radiografías, permitiendo tener una reconstrucción tridimensional, pues puede ser sobre todo del cráneo, para ver si hay algún tumor o la extensión del tumor, pues se puede detectar mediante este tipo de técnicas. La resonancia magnética es otra prueba diagnóstica que nos permite detectar, tener imágenes muy precisas que incluso detectan, pues eso, tejidos blandos y se basan precisamente en someter a estar dentro de un campo magnético. Lo cual, bueno, pues ya os digo que permite obtener estas imágenes y no tiene efectos secundarios, no es perjudicial. Por último, tendríamos la medicina nuclear, en la que se utilizan sustancias radiactivas, se inyectan sustancias radiactivas que van a ir emitiendo radiación a lo largo del cuerpo y eso se va a recoger en una película fotográfica. Eso nos permite conocer, por ejemplo, si hay alguna obstrucción en alguna arteria o el tamaño de una determinada pues, cavidad o fístula que pueda haber en el organismo, pues se puede, sobre todo pues, en tejidos blandos que no aparecen en la radiografía convencional, pues gracias a estas técnicas se puede observar. Otro tipo de técnicas serían el cateterismo cardíaco. Es una técnica en la que lo que se hace es introducir un tubo muy fino, que es el catéter, ¿vale? Pues de ahí su nombre. Entonces, a través del catéter se utilizan además rayos X para poder visualizar pues, por dónde entra el catéter, qué zonas pueden estar obstruidas, y en el caso de que haya una obstrucción, como puede ser esta placa de grasa en una arteria, y que si esto crece mucho, pues puede producir un exceso de tensión arterial hasta romper el vaso, lo cual puede ser muy, muy peligroso. Y para evitarlo se puede introducir un stent, ¿no? Entonces el stent, las imágenes de rayos X sería la angiografía y el stent sería una especie de cilindro en forma de malla metálica que se introduce mediante un catéter en esta arteria y se expande formando un canal, ensanchando el canal arterial y evitando que se pueda obstruir. Bueno, eso es básicamente la técnica de la angiografía y el stent, mediante un catéter. Por último, el libro nos habla también de las biopsias. Las biopsias consisten en extraer un trozo de tejido. Aquí, por ejemplo, pues podríamos extraer un trozo de tejido cardíaco para ver si pues, tiene algún tipo de... hacer un estudio celular y poder diagnosticar en el laboratorio si tiene algún tipo de patología, como puede ser, por ejemplo, un tumor. Esto es muy típico, las biopsias, cuando algo es sospechoso de ser cancerígeno, bueno, pues se extrae un fragmento de tejido, se estudia en el laboratorio para ver si realmente se trata de un tumor, si es benigno, si es maligno, qué tipo de cáncer es, etc. Bueno, pues el hecho de extraer un trocito de tejido que puede ser superficial o interno, ¿no? Y estudiarlo en el laboratorio, pues eso es básicamente la biopsia. Tipos de enfermedades, lo mencioné en clase, en el libro no aparece tal cual. Decir simplemente las enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas están causadas por microorganismos y las no infecciosas no están producidas por microorganismos. Una anemia es una enfermedad, pero no está producida por ningún microorganismo. Y, y la COVID, ¿verdad? 19 o la gripe, o, ¿no? Pues o la tuberculosis, que está producida por una bacteria, pues están producidos por microorganismos o por virus y son enfermedades infecciosas. Bien. Luego tendríamos las epidemias, que se dan en algunas regiones, las epidémicas, perdón, que se dan muchos casos en poco tiempo, ¿no? Una epidemia, la epidemia de gripe, se da un gran número de personas se ven afectadas por la enfermedad en poco tiempo, se propaga rápidamente. Las endémicas son enfermedades que por ser, por ejemplo, transmitidas por un determinado insecto, solamente se encuentran en la zona donde está el insecto, y entonces son endémicas, son propias de una sola región. Y por último, pues tendríamos las pandemias, que ya estuvimos hablando de ellos y que todo el mundo conoce ahora porque estamos sufriendo una. Sufrimos varias, ¿no? Porque está la pandemia del SIDA que afecta a todo el mundo, pero ahora también tenemos otra, que es la del COVID-19, y que es cuando una enfermedad se encuentra en muchos países, e incluso a nivel mundial. ¿De acuerdo? Si habéis estado atento a las noticias, cómo iba evolucionando la enfermedad de la COVID-19, pues aunque había afectado a varios países, todavía la OMS no había definido la enfermedad como una pandemia hasta que no se cumple una serie de condiciones. Parece ser que hace falta pues eso, un número suficiente de casos en muchos países para que se considere oficialmente como una pandemia. Que al finalmente así es como se ha reconocido. Bueno, otro punto importante es la medicina en los países en vías de desarrollo, que en vuestro libro es el punto 6, aunque aquí pone el 8, es el punto 6, en la página 134 lo tenéis. Entonces, como hemos visto, hay muchos factores de los cuales depende la salud, y algunos de ellos son pues, el ambiente, el sistema sanitario, los hábitos saludables y los factores biológicos, hereditarios, genéticos. Los genéticos no los podemos cambiar, ¿no? Los factores biológicos. Los hábitos saludables, digamos que son decisiones personales, pero tenemos tanto los ambientales como los del sistema sanitario, sí que se ve una gran diferencia entre países. Incluso también los hábitos saludables no son tan fáciles de mantener en países ricos como en pobres, para decirlo así rápido. Entonces, los países pobres, los países en vías de desarrollo con menos recursos económicos, menos recursos materiales, hay problemas en el sistema sanitario, hay dificultades para acceder a los medicamentos, para ser tratados, suficientes hospitales, carencia de información médica y una desinformación porque no hay un sistema educativo universal gratuito que llega a todo el mundo, no hay campañas médicas suficientes para informar a la población, hay analfabetismo, etcétera. Entonces, la población no está informada, tampoco hay recursos sanitarios suficientes, existen muchos contrastes sociales, y muchas veces pues no existen ayudas sociales o un sistema sanitario público, o no existe pues un mínimo de condiciones económicas para todo el mundo, y el acceso al agua no está garantizado, la nutrición pues no es la adecuada, la alimentación no es la más adecuada porque no se pueden conseguir mm, una alimentación variada con pocos recursos, así directamente. La calidad de estos puede ser mala, no existen los controles sanitarios necesarios en los alimentos para que puedan pues estar libres de microorganismos patógenos. Es decir, hay un montón de factores que están asociados con el desarrollo económico de un país, y que estas diferencias económicas entre países pues se traducen en diferencias en la calidad, en la salud de los ciudadanos. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues que la esperanza de vida
en los países desarrollados sea muchas veces más alta que en los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues la salud ya decimos que es un factor determinante y además no solamente el hecho de ser un país en vías de desarrollo, un país pobre con pocos recursos, hace que la salud de los ciudadanos muchas veces no sea la adecuada, y al revés también, es decir, como la sociedad está enferma, bueno, la sociedad no está enferma, pero digamos que muchos individuos de esa sociedad pues pueden tener problemas de desnutrición, muchos tipos de enfermedades, la mortalidad es muy alta, etcétera. Eso no favorece a que el país se enriquezca, por así decirlo. Es decir, eso también dificulta el salir de la pobreza o el desarrollo del país. Por lo tanto, se convierte en un círculo vicioso y que se retroalimenta uno con el otro. Aquí tenéis un mapa del mundo donde se muestra la esperanza de vida en mujeres y pues puede haber puesto también en hombres, ¿no? Pero para eliminar una de las dos variables, y lo que vemos es que muchos países con una renta per cápita elevada, como pueden ser Norteamérica, Europa, Australia, tienen una esperanza de vida bastante alta. Sin embargo, países que sabemos que tienen o que están en vías de desarrollo, países con menos recursos, como puede ser gran parte de África, parte de la India, Pakistán, etcétera, pues ya veis que tienen una esperanza de vida mucho menor. Entonces hay una relación bastante directa. Aquí tenéis una gráfica que os muestro yo muchas veces y que me parece bastante interesante, que es cómo aumenta la esperanza de vida en años con el aumento del PIB, del PIB per cápita, digamos, cómo de rico es ese país, esa sociedad. Entonces lo que se ve es que eh, en, en los primeros pasos, es decir, los países que son muy, muy, muy pobres, las personas que son muy pobres, los países que son muy pobres, la esperanza de vida es muy baja. Porque no se tiene lo más mínimo, no se tiene acceso a agua de calidad, ni alimentos suficientes, ni hay, por supuesto, sistema sanitario, sistema educativo eficaz, etcétera. Entonces, todo esto hace que la esperanza de vida baje mucho. Hay muchas muertes de niños o durante el parto, etcétera. Entonces, eso baja drásticamente la esperanza de vida. Sin embargo, conforme se va aumentando el PIB per cápita, conforme el país va siendo un poquito más rico, estas cosas básicas comienzan a ser solventadas, por así decirlo, ¿no? Mejora la calidad del agua, mejora la alimentación, mejora el sistema sanitario. Entonces, en cuanto se hace un poquito más rico el país, se dispara completamente la esperanza de vida. Y si os fijáis, luego hay una relación muy clara, ¿no? Hay un determinado nivel de vida que es necesario llevar, o sea, hace falta un nivel de riqueza mínimo para garantizar la salud de los ciudadanos, por así decirlo. Y lo que se observa es que a partir de un determinado nivel de vida, la esperanza de vida ya no aumenta tanto. Esto tiene, pues, un límite. Tiene un límite porque hay un límite biológico, por así decirlo. Hay muchos factores que no dependen de la riqueza del país. Los factores biológicos, que son los que aquí determinantes, pues hace que las personas cuando llegamos a cierta edad empecemos a tener enfermedades degenerativas e incluso pues morir de ancianos, ¿no? Y esto, claro, pues hace que esta curva sea asintótica, que no siga prolongándose. Pero donde se ve el cambio importante, lo que quiero decir es que no se es, por tener el doble de riqueza, no se es el doble de sano. También influyen otros factores. Lo que quería decir es, por ejemplo, Estados Unidos, que puede ser un país de los más ricos del mundo. Sin embargo, también hay muchas enfermedades que se asocian precisamente a los países desarrollados, como pueden ser el colesterol, ¿no? Bueno, el colesterol no es una enfermedad, pero el exceso de colesterol puede producir muchas enfermedades, la obesidad también puede traducirse en muchas enfermedades, etcétera. Luego,
Lo que quiero decir es eso, que un país el doble de rico no significa que sea el doble de sano, y sin embargo sí que está muy claro que hace falta un mínimo de riqueza económica para tener eso, un sistema sanitario de calidad, información, acceso a recursos, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los problemas sanitarios de los países del tercer mundo más importantes? Ya lo hemos dicho, desnutrición, falta de agua potable, enfermedades tropicales. Muchos de estos países se ven afectados además por enfermedades endémicas. Tenemos guerras, que esto no ayuda a que estos países se desarrollen porque están en conflictos constantemente. Desastres naturales, también estas zonas muchas veces están afectadas por estos desastres. Y la falta de personal sanitario y de recursos. Ya veis que son muchos problemas. A colación de esto, bueno, pues quería mencionar el tema de las enfermedades olvidadas y las enfermedades raras, que aparece en vuestro libro en la página 35, para terminar el tema. Las enfermedades olvidadas son aquellas enfermedades que afectan a muchas personas, pero que sin embargo no tienen o no se ha investigado o no se han encontrado soluciones, por así decirlo, remedios, tratamientos adecuados para luchar contra estas enfermedades. Muchas veces, bueno, como estas enfermedades afectan a países en vías de desarrollo, y pues lo que se entiende es que estas personas no van a ser capaces de pagar los medicamentos caros que muchas veces, bueno, pues eso, son enfermedades que necesitan tratamientos que pueden ser caros, y al ser países pobres pues no lo van a pagar, y por lo tanto muchos laboratorios, la industria farmacéutica no investiga porque creen que no van a ser rentables directamente. Y eso sería el caso de las enfermedades olvidadas. Digamos que los países afectados y que más interés tendrían en paliar estas enfermedades no tienen los recursos para desarrollar sus propios medicamentos, y por eso quedan ahí olvidadas y nadie se acuerda de ellas. Y luego estarían las enfermedades raras. Las enfermedades raras se considera una enfermedad rara cuando afecta a menos de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Muchas de estas enfermedades son de tipo genético, y al afectar a poca gente, pues entonces ocurre lo mismo. Aunque tengan dinero estas personas, pero la investigación médico-farmacéutica necesaria para descubrir tratamientos y remedios a estas enfermedades, pues no se realiza esta investigación porque no se va a recuperar la inversión, ya que afecta a muy pocas personas, y entonces pues entre ellos no podrían pagar, entre los afectados no podrían pagar los costes de todo esto. Por lo tanto, se van dejando de lado respecto a otras enfermedades que son más rentables o más prioritarias porque afectan a más personas. Entonces, bueno, pues estas personas pues tienen los afectados por enfermedades raras muchas veces se asocian pues para entre ellos hacer piña, llamar la atención de la opinión pública, recaudar fondos, y que estas enfermedades, pues aunque sean raras, pero que sí que tengan pues la atención, a la dedicación, y que se investigue sobre ellas, que es importante, porque aunque afecta a pocas personas, pero los que se ven afectados pues lo sufren. Y esto es todo, con esto quería cerrar el tema. Ya sé que ha sido una clase un poco larga, pero así termino el repaso de la unidad 6 y podemos seguir repasando con las siguientes y dar un tema nuevo que no hemos dado, pues para ir avanzando a aquellos que tenéis la materia aprobada, y así pues cerramos el temario. Sin más, me despido, hasta la próxima clase, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda me podéis escribir por correo electrónico o por Moodle, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.